temor y temblor siempre estar aquí delante. Es una gran responsabilidad. Ser vocero, traer una palabra de Dios, no es cualquier cosa. Así que presentándome ante Él, dándole gracias por su presencia, por el ambiente espiritual, porque Él hace como quiere, porque Él abre las señales de los cielos y eso es maravilloso. Cuando ves como todo coincide, cuando nada ha sido programado, sino que la programación la lleva el Espíritu de Dios. Amén. Así es. Así que disponemos el corazón para la palabra de Dios, para recibir de parte de Dios lo que Él tiene para nosotros. La semana anterior estuvimos en Hechos 16, puedes abrir tu Biblia ahí mismo. Yo nos estuve hablando acerca de Lidia y de la esclava, el tipo de salvación de una, de otra, y Dios nos lo explicó a nosotros, incluso pues a este continente, de lo que Dios desea, que oremos por la liberación de las esclavas, y durante toda esta semana lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Que Dios liberte a los cautivos, amén, cautivos de todo tipo. Hechos 16, muy bien, tenlo ahí abierto. Solamente muy brevemente recordaros que Pablo y todo el equipo misionero que iba con él, Silas, Timoteo, Lucas, pues fueron guiados por el Espíritu Santo para dirigirse hacia la tierra de Macedonia, que ellos tenían otros planes, querían ir para otro lugar, pero el Espíritu de Dios les llevó hasta Macedonia y navegaron desde Troas hasta Filipos, que era la primera ciudad que se encontraron europea. Fue la primera ciudad europea que recibió la palabra de Dios. El Evangelio tenía que llegar hasta lo último de la tierra, como Jesús había mandado. Y sabéis que en aquel tiempo lo último de la tierra era España. No se conocía más tierra más allá de España y durante mucho tiempo después se pensó que era así, hasta que se descubrió América, que había más tierra y más personas por el otro lado, pero hasta ese momento lo último de la tierra era España y ese mandamiento de Jesús se tenía que cumplir. Llegan a Filipos. Filipos es una ciudad, hemos dicho, de Europa. Su nombre significa ciudad de Felipe. Felipe era un rey macedonio que conquistó esa ciudad y entonces le puso su nombre, su propio nombre, por eso se llama Filipos. Pero después fue conquistada por el Imperio Romano sobre el 168 a.C., una cosa así. El Imperio Romano vino y los venció y entonces la colonizó. Y el César Antonio ordenó a los veteranos romanos que se instalaran allí en Filipos. Y por eso, por eso que lo menciono aquí, por eso lo comento, se convirtió en una colonia romana. ¿Por qué? Porque había sido conquistado por los romanos y pasó a anexarse a tal punto que incluso con el tiempo empezaron a tener ciertos derechos y ellos, todos los habitantes de Filipos, recibieron pues como el regalo de tener la ciudadanía romana, porque ahora era como que pertenecían a Roma ellos se manejaban con las leyes romanas. Por eso dice aquí, cuando estuvimos leyendo que llegó, dice que llegaron allí, que era una colonia. Se refiere a eso, que había sido colonizada y entonces era como estar en la misma Roma. Eran considerados romanos. La mitad de la población eran de origen latino porque el César les había obligado a los veteranos, a los soldados veteranos que se instalaran allí y después la otra mitad eran griegos y pequeñas grupos de inmigrantes como los judíos, que ya vimos que había muy poquitos porque ni siquiera les daba para tener una sinagoga. No había ni siquiera 10 varones, jefes de familias, para levantar una sinagoga. Había una minoría del pueblo judío. Y ese era el ambiente que se encontraron cuando llegó Pablo y el equipo misionero a Filipos. Eso fue lo que encontraron. Una ciudad romana. A esa ciudad llega Pablo, imaginaros, él había recibido una visión y ellos estaban tan felices
porque por fin el Espíritu de Dios les había dicho hacia dónde ir. ¿No es maravilloso? Como esta mañana cuando vemos que Dios nos guía, wow, te llenas de fe, y yo me imagino que ellos estaban excitados en el Espíritu y diciendo, wow, ¿qué tendrá preparado Dios allí? Nos está guiando, vemos las puertas que se abren y llegan a esa ciudad de Filipos. ¿Para qué? Para compartir pues las buenas nuevas. Pero esas buenas nuevas iban a recibirle a un pueblo pagano, un pueblo que no era como el pueblo judío, que ellos estaban acostumbrados, sino era un pueblo lleno de dioses, porque igual que tenían las leyes de Roma, habían adquirido toda la cultura griega y romana, todos los dioses. Filipos, incluso hasta el día de hoy hay ruinas que se han descubierto y se ve cómo era la ciudad. Tenía grandes templos, tenía incluso un templo dedicado a un héroe. En fin, eran paganos, ¿no? Y adoraban a los dioses. Había un ambiente completamente incrédulo, lleno de supersticiones, lleno de tradiciones paganas. Ese era el ambiente al cual se tuvieron que enfrentar tanto Pablo como el resto del equipo. Así que yo pensaba, digo, bueno, en medio de ese ambiente es lógico que ellos buscaran la comunidad judía, lógicamente. Uno quiere buscar, yo recuerdo cuando estábamos en Argentina que te daba mucha alegría cuando encontrabas un español, porque, no sé, te sientes más como en casa, y es lógico, es así, ¿no? Cada uno. Pues ellos buscaban, aparte del, por supuesto, el sentido espiritual que él primero predicaba a los judíos y luego a los gentiles, pero también pues sentirse arropado por su pueblo. Ahí fue donde ya vimos que encontraron a Lidia, que se entrega al Señor, se bautiza ella con toda su casa, les abre las puertas y Pablo y todo el equipo misionero se quedan ahí en su casa hospedados todo el tiempo que estuvieron en Filipos. Pero sabemos que también tuvieron un encuentro no tan agradable como con Lidia, con una esclava, con una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, estaba poseída. Leímos que esa chica, esa muchacha, le daba gran ganancia a sus amos porque era una esclava. Entonces ella adivinando, yo me imagino que pues los amos le harían encuentros y entonces la gente venía y ella les adivinaba y pagaban. Y ese dinero no iba a ella, sino que iba a los amos. Entonces era un negocio seguro. Todo el mundo le gusta saber qué le va a pasar. Y más en aquel ambiente pagano que estaban acostumbrados a ir a los dioses, a consultar, todo eso. Dice que le daba gran ganancia a sus amos adivinando. La palabra adivinando en el original es pronunciar conjuros bajo pretexto de predecir. O sea, esa chica lo que hacía, por supuesto por ese espíritu que tenía dentro, hacía conjuros a la gente. Es literalmente, dice así, con el pretexto de predecir. O sea, imaginar lo que salía por la boca de esa muchacha. No lo quiero ni pensar. Los conjuros, porque era ese espíritu inmundo hablando a través de ella y atando a las personas que venían a recibir esa palabra, obviamente. Esta palabra adivinar está relacionada con delirar, con furia. Y literalmente es esa furia que manifestaba la persona poseída al pronunciar los mensajes de los dioses. ¿Por qué digo todo esto? Esto viene del original, de las palabras en el griego. ¿Por qué digo eso? Porque cuando la palabra dice que esta muchacha esclava salía todos los días detrás de Pablo y el equipo, pues a lo mejor pensamos que le seguía y ya está. No, se refería así, con furia, con ira, con gritos. Ella conjuraba, ella decía y gritaba como solían hacer, era como que entraban en éxtasis, ¿no? Por ese espíritu inmundo, y entonces empezaban a conjurar y a gritar y a pronunciar pues todas esas adivinaciones. Eso era lo que le seguía cada día a Pablo y a su equipo. No era solamente pensar, bueno, pues una niña que gritaba detrás, no, era un peso espiritual muy fuerte, que conjuraba, que decía, que gritaba, que maldecía. Incluso esta palabra solamente aparece esta vez en todo el Nuevo Testamento, solamente, y nada tiene que ver con profetizar, no tiene nada que ver. Dice el versículo 17, de hecho 16, dice, se está refiriendo a la muchacha esclava,
siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Dice que, ¿qué es lo que hacía? Siguiendo a Pablo y a los demás que iban con él, claro, obviamente. Si, esa palabra en esta ocasión, siguiendo, se refiere a seguir detrás o en pos con firme propósito. Eso es lo que significa, seguir a alguien con un firme propósito. ¡Wow! ¿Qué firme propósito tendría esta muchacha al seguir a Pablo y a todo el equipo? Ahora, nosotros si leemos esto así a secas, si seguía a Pablo y a todo el equipo misionero, entonces nosotros podemos decir que Pablo tenía una fiel seguidora. Oye, todos los santos de los días iban en pos de ellos. Podríamos decir, oye, qué fiel seguidora que tenía Pablo, wow, porque cada día salía dando esas grandes voces. Pero amados, no todos los que siguen tienen buena intención ni buen espíritu. Aparentemente esta muchacha seguía a Pablo, seguía a Pablo. Pero la intención que esta chica llevaba no era precisamente de seguir los pasos de Pablo, ni muchísimo menos. El Señor me decía, cuidado con los que siguen y con los que dan grandes voces y con los que aparentan. A veces no tienen buena intención. Ahora, hoy en día cualquier evangelista le hubiera encantado tener una propaganda así. Así ya no tiene que anunciarse ni en la radio ni en la televisión, porque teniendo una muchacha todos los días anunciando lo que vas a hacer, wow, pues entonces ¿para qué? Le estaba haciendo la campaña gratis a Pablo. Podemos decir, oye, mira qué bien, está anunciando para que la gente le siga, pero la intención de esa muchacha era otra muy diferente. Ahora, lo que sí es verdad es que escuchar esos gritos y ese anuncio de esta muchacha diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, y mencionaban un Dios nuevo, el Dios Altísimo. Ellos estaban llenos de dioses, ¿verdad? Conocían muchos dioses, tenían sus estatuas, sus templos, adoraban a todo lo que se movía, pero ahora se estaba hablando de un Dios diferente, del Dios Altísimo. ¿Quién sería ese Dios? Hablar de ese Dios Altísimo en una tierra pagana, como era Filipos, pues seguramente hizo un impacto entre todas las personas que lo oían. ¡Oh! Un nuevo Dios. ¿Quién es ese Dios Altísimo? Sabemos que después Dios liberta a la muchacha, ese espíritu de adivinación sale de ella y bueno, pues qué maravilla, ¿no? Nosotros nos quedaríamos ahí. Ha sido liberada, gloria a Dios. Se ha manifestado el gran poder de Dios, ¿verdad? Yo digo, esta liberación debería haber sido una fiesta, debería haber sido el principio de señales en esa ciudad, ¿no? Porque ellos estaban predicando ya muchos días. Hasta ahí, que nosotros sepamos con la palabra, solo la familia de Lidia se había entregado al Señor. Entonces, de repente, una liberación de esta magnitud de una persona que Dios la hace libre, debería haber sido que principio de señales, principio de milagros, ¿no? Como lo vemos que sucedió en otras ciudades por las cuales ellos fueron. ¡Wow! Los cautivos estaban siendo libres. Eso tendría que haber sido decir, ¡wow, Pablo! Mira, el Señor está respaldando. Tendría que haber sido el comienzo de algo hermoso en la ciudad de Filipos, porque se estaba manifestando el poder de Dios. Habían vivido el milagro del nuevo nacimiento en casa de Lidia, pero esta era una señal de poder. La primera que se había manifestado, la primera que se manifestó en Europa. La primera, por supuesto, el nuevo nacimiento es el más importante, pero como señales de poder, del respaldo, aparte de la conversión, fijaros lo que fue en Europa, la liberación de una chica endemoniada. Y eso habla de Europa, ¿eh? Eso habla de Europa. Pablo y Silas siguieron su camino, como ya estuvimos viendo, su camino a la oración, lo vimos la semana pasada, como cada día. Yo no sé si esa esclava cuando fue liberada los acompañó, yo creo que sí, que los tuvo que acompañar y recibir la palabra. Yo personalmente creo que sí. Pero vamos a leer el versículo 19. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Ellos eran como los líderes, ¿no? Ellos dos fueron los que tomaron. Enseguida
sus amos se dieron cuenta que su gallina de huevos de oro se había terminado. Yo me imagino que llevaron a la niña y le trajeron a alguien y la niña de repente no veía nada, no podía discernir nada. ¿Pero qué te pasa, niña, hoy? No lo sé, no puedo, ya no siento lo mismo, ya no sé qué me pasa. Y porque ni ella misma sabría lo que había pasado. Y entonces ahí los amos dijeron, aquí ha pasado algo. Yo me imagino cómo hablaron a esa niña y cómo la trataron para que confesara quién había hecho eso. Ellos tenían que saber y estuvieron, me imagino, pues preguntándole qué es lo que había pasado. Y entonces ahí pues ella contaría obviamente lo que sucedió en el camino y cómo Pablo pues había dicho eso y que desde entonces ella ya no era la misma, que ella ya sentía que ya no tenía ese poder que tenía antes. La niña ya no podía adivinar, ya no podía predecir ni pronunciar conjuros como hasta ese momento, ¿vale? Pablo le dijo, te mando en el nombre de Jesús que salgas. Y dice que inmediatamente salió, inmediatamente. Pero fíjate el contraste cuando dice que sus amos, y se usa exactamente la misma palabra, sus amos vieron que había salido la esperanza de su ganancia. Porque es verdad que al salir ese espíritu inmundo de la niña, también con ese espíritu se fue la esperanza de la ganancia de sus amos. ¿Pensáis que a esos amos le importaba la niña? No le importaba en absoluto. Ellos solo la veían como una manera de ganar dinero y nada más, solamente eso. Ellos perdieron la esperanza de seguir sacando dinero. Había salido en realidad lo que salió fue la esperanza de su codicia y de su egoísmo, sin pensar para nada si la niña se encontraba mejor o no. A ellos eso les daba exactamente lo mismo. Yo me imagino que esa niña, el rostro le cambió, ¿o no? Su rostro tuvo que cambiar, vamos, segurísimo. Su vocabulario cambió inmediatamente. Su comportamiento también. O sea, podríamos haber dicho, oye, se tienen que haber alegrado sus amos. Oye, pues te encontramos mejor, ¿qué te ha pasado? Todo lo contrario, porque no le importaba para nada. Su esclava era un instrumento para ganar dinero y nada más. Ahora, esa esclava ya no tenía ningún valor para ellos, ya no les servía para nada. A Pablo, dice la palabra, lo leímos, le desagradó, se usa esa palabra, a Pablo le desagradó la manifestación de este espíritu demoníaco y ¿qué pasó? Lo echó fuera y tuvo que obedecer y salir. Pero es que al infierno le desagradó, por supuesto, que lo echaran sin poder resistirse. ¿Y sabéis qué quiso el infierno? Venganza, venganza. El infierno no se iba a quedar de brazos cruzados, eso está claro, porque ahí había una vida que antes estaba en su poder y de repente se la arrebataron y el infierno no se iba a quedar quieto. Entonces, ¿quién incitó a esos amos a vengarse? No fueron los amos en sí, sino el espíritu que obraba a través de ellos. El infierno estaba crujiendo sus dientes. El infierno estaba temblando, diciendo, ¿qué está pasando aquí? Los prendieron y los llevaron ante los gobernantes, los magistrados. Los llevaron allí al foro como se hacía públicamente, que en teoría tenían que haber hecho un juicio, ver todas las pruebas, las acusaciones, como se hacía cualquier juicio. Pero en esta ocasión no sucedió así. ¿Cuál fue la acusación? Mira el versículo 20. Dice que los tomaron, el 19, dice que prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoles a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, muy importante eso, alborotan nuestra ciudad. Ahora yo digo, esa palabra alborotar es una gran agitación. Ahora, ¿quién era la que alborotaba cada día? ¿Eran ellos? No, era la esclava, era la muchacha. Dice que daba grandes voces, gritaba detrás de ellos.
Pero aquí no vemos en ningún momento que ellos gritaron o alborotaron. Al contrario, si ellos salían de la ciudad donde estaba el río y allí predicaban tranquilamente. O sea, los que alborotaban la ciudad no eran ellos, era ese espíritu de maldad que obraba a través de muchas personas. Fue a través de la muchacha y no fue a través de Pablo. Ellos dicen que ni siquiera levantaron su voz en ningún momento. El infierno les acusaba a ellos de lo que ellos mismos habían hecho, lo que sus espíritus habían hecho. Dice, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Hacían una gran diferencia entre ellos, como judíos, como extranjeros, y ellos, los romanos, los que vivimos en nuestra ciudad. Querían hacer notar que ellos pertenecían a otras costumbres, a otros dioses, a otra religión, y que ellos querían demostrar que esta gente había venido pues a alborotar la ciudad hablando de cosas distintas de lo que ellos estaban acostumbrados de sus dioses, de sus ritos y de sus costumbres, porque eran, como hemos dicho al principio, una colonia romana. Y dice el versículo 21, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¡Oh, qué orgullosos estaban! Nosotros en Filipos somos romanos y nosotros nos sujetamos a las leyes de Roma y a los dioses de Roma y todo lo que hay allí. Ellos son judíos, nosotros somos romanos. ¿Qué es lo que estaba pasando en verdad? El diablo estaba marcando su territorio, su territorio. Esto me pertenece a mí. Y vosotros habéis venido de fuera a removerme y a quererme robar lo que es mío. Por eso, toda la intención del infierno, ¿cuál era? Echar fuera de Filipos a Pablo y todo su equipo para que no hubiera más oportunidad, ni que nadie escuchara las buenas nuevas, ni que nadie más fuera liberado, por supuesto. ¿Qué es lo que quería el infierno? Quería venganza, quería vengarse de ellos, quería castigarlos. Temía que se desencadenaran más conversiones, temía que se desencadenaran más liberaciones y que perdieran vidas. ¿Os imagináis qué cantidad de personas atadas y cautivas habría en Filipos? Con toda la adoración que hacían a los dioses, con todo lo que hacían, estaría lleno de personas que necesitaban ser liberados. Y el diablo no quería que se desencadenara esa liberación en Filipos. Esto no se trataba de unos amos despechados. Me han quitado mi ganancia. Esa es la coartada. No. Esto se trata del reino de las tinieblas rugiendo y luchando contra el reino de Dios. De eso se trataba. Porque si tú miras solamente la letra, ves, pues estos amos están enfadados porque han perdido su ganancia. Sí, es una realidad, pero eso es solo la coartada de lo que hay detrás. Porque, amados, el infierno ruge y el infierno pide venganza. Eso no hay duda. Esto era una lucha de reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Porque ellos, al pisar esas tierras, al pisar Europa, se removió el ambiente espiritual y todo lo que allí había. Empezó el fruto, sí, gloria a Dios, empezaron a ver los primeros frutos, pero ya lo dijimos la semana pasada, cuando comenzó el fruto, también comenzó la oposición, inmediatamente. En el caso de Lidia vimos que fue directamente el mismo Señor que abrió su corazón y que ella escuchó y se entregó. Pero en el caso de la esclava, de la muchacha, fue una intervención violenta. ¿Por qué? Porque ella tenía que ser arrebatada y tuvo que ser algo violento. Y ahí fue cuando el infierno se levantó. Cuando Pablo se dio la vuelta ese día y se dirigió a ese espíritu, le dijo en el nombre de Jesús, sal fuera, él sabía que iba a haber consecuencias. Este era su segundo viaje misionero. Él ya había hecho un primer viaje en otras provincias, levantando iglesias en otros lugares. Y él ya había vivido muchas cosas. Él ya había sido echado de ciudades
por predicar. Él ya había sido apedreado en Listra hasta dejarlo muerto. Él ya había sido perseguido. Él sabía muy bien a lo que se enfrentaba. Quizá por eso durante muchos días estuvo callado. Yo creo que el Espíritu de Dios marcó un tiempo de liberación para esa chica, sin lugar a dudas. Pero él calló, porque él sabía que se iba a levantar un gran alboroto. Y ese día, que era el día de la liberación de esa chica, pues muchas cosas empezaron a suceder en el mundo espiritual. Fijaros de las cosas que les acusaban, tenían que acusarles de algo, porque los habían traído ante las autoridades. Dice el versículo 21, ellos enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Nos enseñan costumbres diferentes. Nos están hablando de un Dios distinto, de una forma diferente de hablar con los dioses. No nos es lícito a nosotros recibir ni hacer. No vamos a aceptar esta nueva doctrina. ¿Pensáis que era un hombre el que estaba diciendo eso? No era un hombre, era el mismo infierno hablando, diciendo no, diciéndole, porque ahí dice que se agolpó el pueblo. Todo el pueblo estaba escuchando y viendo lo que estaba sucediendo ahí. Por un lado estaba Pablo predicando las buenas nuevas durante muchos días, estaban empezando a escuchar voces diferentes, cuando de repente se levantan y dice, oye, diciéndole a toda la ciudad y al pueblo, a nosotros no nos está permitido esto, así que cerrad vuestros oídos porque esto no es para nosotros. Roma nos puede castigar. Nosotros somos romanos y nos tenemos que guiar y vivir por medio de las normas romanas y no vamos a aceptar nada nuevo. El infierno quería echar fuera todo lo que Pablo predicaba. ¿Y qué quería? Cauterizar las mentes. ¿No es eso lo que hace el diablo? Cauterizar las mentes. ¿Para qué? Para que no recibieran las buenas nuevas. Esto no nos está permitido. No los escuchéis. No, esto no es bueno. Cauterizar los corazones. Y dice que todo el pueblo se agolpó contra ellos. ¿Cómo son las masas? Las puedes llevar de acá para allá. Es increíble. Increíble. Ayer yo no lo vi, pero un documental del tiempo de Hitler, y comentaban que cómo era posible que una sola persona fuera capaz de levantar multitudes, miles de personas, incluso no solo de Alemania, sino de otros países que lo seguían y lo apoyaban. ¿Por qué? Porque no era él, era el Espíritu que obraba a través de él. Pues aquí fue exactamente lo mismo. Se amotinó el pueblo. ¿Por qué? Porque los espíritus empezaron a enardecer el espíritu de las personas, de la gente. Ese era el propósito del infierno, levantar al pueblo en su contra. Y yo me imagino que cuando todo el pueblo uno empieza a gritar, ¿y qué pasa? Pues sabes que cuando uno dice una cosa a otro y la mayoría es mentira, cada uno se imagina lo que quiere, pero yo me imagino el infierno frotándose las manos. Esto va bien, esto lo vamos a echar de aquí enseguida, estos se van a enterar. ¿Se han metido con nosotros? Se van a enterar de quiénes somos nosotros. Entonces, inmediatamente, sin mediar un juicio, sin nada que ellos pudieran pues defenderse de ninguna manera, dice, vamos a leerlo, el versículo 22, se agolpó el pueblo contra ellos y sin pensarlo, los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Esto ya se estaba poniendo más feo, ¿eh? Con razón Pablo se callaba todos esos días, porque el día que abriera la boca y se manifestara el poder de Dios, algo iba a pasar. Les rasgan las ropas, era una señal de humillación y también pues como la declaración de una sentencia, van a ser azotados con varas. Ahora yo me pregunto, ¿qué habían hecho ellos? Nada. No habían hecho nada malo, ni nada contra las leyes, ni los gobernadores, ni ese lugar. No habían hecho absolutamente nada. Solamente que el diablo había incitado a toda una población para que se pusieran contra esta proclamación. Y fíjate que dice el versículo 23, después de haberles azotado, ¿qué? ¿Un poco? Mucho. Según la ley judía, solamente se podía azotar con varas, infringir este castigo
40 menos 1. No se podía más de esos azotes. Pero, o sea, cuidado niños. 40 menos 1. Pero eso era en la cultura judía. Pero fuera de la cultura judía eso no era así. No había control. Este castigo del azotamiento con varas era algo muy cruel. Se solía hacer a los esclavos, incluso aunque no hicieran nada, para recordarles su condición de esclavos, para recordarles cada día, no te pases. Incluso hubo un tiempo en el que cada día se le azotaba una cantidad de veces a los esclavos simplemente para que no se les no pensaran que iban a dejar de ser esclavos o quién mandaba aquí, y les azotaban porque sí, simplemente. También a los que infringían alguna ley o incluso algún soldado en algún tiempo, algún soldado que no acataba las órdenes o que dejaba escapar un prisionero. Había ciertos momentos en los cuales podían ser azotados con varas hasta que se hizo una ley en Roma que al ciudadano romano no se le podía azotar. Era una ley romana. No se le podía azotar a todo el que fuera ciudadano romano. Este castigo era muy cruel, como os he dicho. Se solía hacer o con varas, con ramas de un cierto árbol, o también se hacía con se ponía a una rama de un árbol, se le ponían 3 tiras de cuero. Y en las tiras de cuero se le insertaban huesos afilados. Y ese era el azotamiento por varas. Muchos, por ejemplo, que les infringían este castigo, solían morir mientras los azotaban. Los azotaban con tal crueldad, tal cantidad, como dice aquí, mucho es mucho, hasta que los mataban. Cuando había un condenado a muerte, antes que les cortaban la cabeza, antes de hacerlo, los azotaban con varas casi a punto de matarlos y al final les cortaban la cabeza. Os imaginaros, os lo digo porque los azotaron con varas. No, era algo terrible. Era un castigo horroroso que podía llevar incluso a la muerte. Y dice que los azotaron mucho. Es decir, sus espaldas, os imagináis cómo estaban, y no solo las espaldas, porque les azotaban por todo el lugar. Su cuerpo estaba ensangrentado. Se habla igual que lo que le hicieron a Jesús. Era exactamente el mismo castigo, el mismo tipo de azotamiento, que era así como lo hacían los romanos. Pues eso fue lo que le infringieron a Pablo y a Silas. ¡Wow! No nos lo podemos imaginar. Iba a decir, ¿te lo imaginas? No, es que no nos lo podemos imaginar. Gracias a Dios, ninguno aquí ha sufrido algo así. Era un tormento muy, muy cruel del Imperio Romano. Así que los cuerpos de Pablo y de Silas quedaron completamente ensangrentados, sus espaldas completamente laceradas. Yo me imagino que estarían en el suelo, ya no podrían estar de pie, seguramente. Y fíjate que el infierno echó todo su furor sobre ellos, todo su furor. ¿Por qué? Porque estaba haciendo como hacían los romanos. ¿Aquí quién manda? Mucho cuidadito con meterte conmigo la próxima vez. ¿Tú has hecho esto? Pues mira lo que te espera. Eso es lo que el infierno estaba haciendo. Y en este partido, porque esto parecía un partido, en la primera parte era Pablo 1, infierno 0, cuando se convirtió Lidia, cuando la chica es liberada. Pero es que esta era la segunda parte del partido. Y la segunda parte del partido era, Pablo seguía con 1, pero el infierno tenía 2, porque les había dado a los 2. Y parecía que el partido lo estaba ganando el infierno. ¡Wow! Yo te decía, madre mía, no quiero ni pensar en qué situación física y emocional se sentirían Pablo y Silas en ese momento. Pablo solamente había ido a bendecir esa ciudad y hablar las buenas nuevas, nada más. Pero sabemos que el deseo del diablo es hurtar, matar y destruir. Él quiere detener todo lo que sea de Dios, amados. Y eso no ha cambiado el día de hoy. O sea, esos principios siguen siendo los mismos. Él no ha cambiado. Su deseo es hurtar, matar y destruir. Es lo que quiso hacer con Pablo y con Silas en ese momento.
Y digo, madre mía, qué fácil es leer ese versículo y seguir leyendo, o incluso, o sea, ir y hacer tus cosas. Digo, pero qué terrible lo que tuvieron que vivir Pablo y Silas en sus cuerpos. Y no contentos con eso, dice después, el 23, después de haberlos azotado mucho hasta que se cansaron, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¡Wow! Los estaban tratando como los criminales más peligrosos. Esto es, cuidado, son criminales muy peligrosos. Le dijeron al carcelero, encárgate de que estén bien seguros, porque esta gente es muy mala gente. Tú imagínate cuando llegaron, que los llevarían arrastrando, echando sangre por todo su cuerpo. Imaginaros qué peligro iban a ser para nadie. Terrible. Así que el carcelero, escuchando esa orden, los metió en el calabozo de más adentro, dice el que había más profundo. Y no contento con eso, como les había dicho, que tuviera mucho cuidado con ellos, dice que les aseguró los pies en un cepo. El cepo también era un instrumento de castigo y de tortura, porque en el cepo era de madera y tenía varios agujeros, ¿no?, para meter los pies. Conforme te metieran los pies en qué agujero, infringía tortura, porque a veces los tenían completamente abiertos, imaginaros, en ese cepo, inmovilizados, el dolor, los calambres, todo lo que... y luego añade su cuerpo, que eso estaba pegado al suelo, no es que se podía mover con eso. O sea, la situación era terrorífica. Pablo y Silas estaban en una situación desesperada. Ese calabozo no tenía luz, simplemente era como un tipo de cueva que arriba tenía como dos hierritos con un pequeño agujero. Digo, ¿sí, para qué quieren el hierro? Si por ahí nadie se podía ir. O sea, apenas ni tenía luz, era el más húmedo, el más lóbrego, terrible. Ahí se encontraban ellos en las condiciones que tenían en ese momento. Parecía que el infierno había ganado por goleada. ¿Tú te imaginas cuando los echaron allí al calabozo, les ponen aquellos cepos en sus pies para colmo? Parecía que el diablo había ganado por goleada y el diablo haciendo fiesta sobre ellos. ¡Wow! Ahora yo pensaba en Pablo y en Silas. Digo, ¿qué les pasaría a ellos por la cabeza en esos momentos? Porque tú los ves y tú piensas que son como Superman o algo así, pero ¿sabes qué? Le dolían muchísimo la espalda. Y ellos también tendrían sus dudas, ¿o pensáis que no? Claro que sí, ellos eran igual que tú y que yo, no había ninguna diferencia. Cuando ellos fueron empujados y echados a ese calabozo, ¡wow!, con sus cuerpos ensangrentados, cuántos pensamientos en su cabeza. Ellos, leímos al principio, ellos dieron por cierto que Dios los mandaba a Macedonia. Lo tenían seguro. Si Pablo había recibido una visión del cielo diciendo, paz, ayúdanos. Él los tenía, decidimos por cierto que Dios nos hablaba y nos enviaba a Macedonia. Ellos tenían claro que Dios los había enviado allí, no tenían ninguna duda, ninguna. Pero ¿cómo iban a imaginar que lo que les esperaba allí eran acusaciones, azotes, cárcel? Y no sabían ni si incluso la muerte. Todavía no sabían qué iba a ser de ellos, ni siquiera lo sabían. Si Dios nos envía, ¿tiene que salir todo bien? Heme aquí, envíame a mí. Ya hasta movemos el cuerpo. Tu palabra en mi boca, Señor. Qué fácil, aquí, ¿verdad? Tranquilicos, guapos de domingo y todo. Ay, Señor, donde tú quieras. Si Dios te envía, ¿todo va a salir bien? Es para pensarlo, ¿eh? El Señor me hacía ver. Hay una doctrina pululando por los espacios etéreos. Hay una doctrina pululando en la iglesia que enseña que para los hijos de Dios solo hay prosperidad.
solo hay sanidad, solo hay buenas cosas. Reclama, ten, arrebata, pisa, conquista. Una doctrina errónea que está en la iglesia de Jesucristo. ¿Y quién no quiere oír esa doctrina? ¡Wow! A mí me dicen que todo me va a ir bien, que solo va a haber salud, que todo va a ser maravilloso, que el dinero va a venir por una tubería a mi casa, que va a ser ¡wow! Prosperidad por donde quiera que yo mire. ¿Quién no quiere escuchar eso? Claro, así hay miles de seguidores, ¿verdad? Porque con esa doctrina, ¿quién nos sigue? Un evangelio así, ¿verdad? Pero eso no es lo que leemos en la palabra de Dios. Yo, en mi Biblia no dice eso. Desde luego que no. Ya os he dicho que en el primer viaje misionero, que había sido pues un tiempo antes, Pablo había sido apedreado en Listra hasta que murió, literalmente. ¿Por qué? Porque dice que lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron ahí. Y los discípulos lo rodearon, oraron por él. Yo personalmente pienso que fue ahí donde cuando estuvo en el tercer cielo, cuando él tuvo esas visiones, creo yo. Pero Dios lo levantó y dice que entró a la ciudad, estuvo con los hermanos y al día siguiente se fue. Pues después de haber sido apedreado, cuando él vuelve para despedirse de la iglesia, de los hermanos, para continuar su viaje, recién apedreado, él dice, luego lo puedes leer, está en el 14:22, dice así: es necesario, atención, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y lo está diciendo un hombre que hace unas horas lo han apedreado hasta matarlo. Eso se parece a la doctrina de Yo no creo que se parezca en nada. En nada dice, es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto rompe muchas falsas enseñanzas dentro de la iglesia. ¿Sabéis por qué? Están dichas por personas que no están dispuestos a pagar el precio por Cristo. Ese es el problema. Mira, el simple hecho de dar, madre mía, Dios mío, si eso es básico, el simple hecho de dar o de servir en algo o a alguien nos parece, tengo que ir a limpiar la iglesia, tengo que dar. Fijaros, cosas tan sencillas que no suponen nada y encontramos mil excusas para evitarlo. No, ir a Moria no, me va a doler la espalda allí de cortar las hierbas. Mira, el Señor me decía algo, me hacía una pregunta. ¿De qué sería de la fe de los miles de miembros de iglesias en el mundo entero? No estoy hablando de miembros de iglesias. ¿Qué sería de la fe de miles de miembros de iglesias que se quejan porque en la iglesia hace frío? Uy, es que hace un frío en la iglesia, no ponen el aire. O porque es que no hay lugar para aparcar mi lujoso coche. Están muy malos aparcamientos. O es que el culto se extiende demasiado. No me gusta el color de la moqueta. ¿Qué sería de la fe de ese tipo de miembros de iglesia frente a una situación así? ¿Qué tipo de fe tenemos, amados? ¿Qué tipo de fe tiene la iglesia? Lo que nos puede resultar contradictorio a nosotros como seres humanos es que Dios mismo los había impulsado a Macedonia. Es que había sido Dios. Porque una cosa es decir, bueno, es que te has equivocado, pues mira, atente a las consecuencias. No, es que Dios mismo los había impulsado, les había dicho, ese es el lugar donde quiero que comencéis a predicar. Era Dios el que estaba respaldando. ¿Y cómo los iba a abandonar de esta manera? Cuando les tiraron ese calabozo y cerraron esa puerta. Pero Señor, si tú nos dijiste que este era el lugar correcto, ¿qué hemos hecho mal? Señor, ya no estás con nosotros, nos has abandonado. ¿Dónde está tu respaldo, Señor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento de sus hijos? Y muchas veces un sufrimiento injusto, como en este caso era completamente injusto.
No se lo habían ganado ellos, porque ahí se habían equivocado, sino fue completamente injusto. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento injusto de sus hijos? Seamos honestos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en esa situación? ¿Qué hubiéramos hecho cada uno de nosotros? Para darte una pequeña idea, que eso está muy lejos de nosotros, una situación así. Solo piensa, por ejemplo, cómo reaccionas cuando escuchas una crítica a tu persona o a tu manera de hacer las cosas. ¿Cómo reaccionas cuando te dan de lado? ¿Cómo reaccionas cuando, por ejemplo, te quedas sin trabajo, te quedas sin la ayuda que esperabas? ¿Cómo reaccionas cuando te enfermas? ¿Cómo reaccionas cuando tienes problemas familiares? Y la lista puede seguir. Simplemente piensa en eso, que nada tiene que ver, vamos, ni la sombra de lo que ellos estaban viviendo. ¿Cómo reaccionas ante esas circunstancias? ¿Cómo reacciona la iglesia? ¿Cómo reacciona tu fe? ¿Cómo? Seguir a Dios cuando todo va bien, eso lo hace cualquiera. Eso es fácil, ¿verdad? Cuando todo me va bien, qué fácil es seguir a Dios. Pero seguir a Dios cuando todo a tu alrededor se cae, cuando tus espaldas están laceradas, eso solamente lo hacen los que son verdaderos hijos de Dios. La prueba revela tu corazón. Si quieres conocer tu corazón, espera que llegue el tiempo de prueba, porque ahí es donde se ve realmente de qué estás hecho y de qué calidad es tu fe. ¿Quieres conocer tu fe? ¿Nunca te lo has preguntado? Yo cuando leía de jovencita me gustaba mucho leer los libros de la vida de misioneros y lo que ellos pasaron, incluso algunos murieron por su fe, otros pasaron muchas dificultades. Me gustaba mucho leerlo porque sentía ese llamamiento misionero de servir a Dios y me apelaba mucho ese tipo de biografías. Y siempre yo me ponía en su lugar y yo pensaba, ¿y qué hubiera hecho yo en ese momento? ¿Y yo hubiera sido capaz de seguir adelante con mi fe o me hubiera retractado? Siempre ha sido algo que eso me ha apelado mucho. ¿Tú quieres saber qué tipo de fe tienes? Mírate cómo reaccionas en el día de la adversidad. Porque en el día de la adversidad es cuando se ve y se prueba tu fe. Es en ese momento. Es la verdad que el diablo se ensañó con ellos, pero con todas sus ganas. Acusaciones falsas, azotes, puestos en la prisión como los peores criminales, en el calabozo de más adentro, con los pies en el cepo, se ensañó con ellos. Pero el infierno no conocía la calidad de fe que había en esos dos hombres. Esos dos hombres eran dos lingotes de oro, amados. Es en las pruebas donde vas a ver quién es Dios para ti y hasta dónde estás dispuesto a llegar. Hay muchas veces donde Dios te dice, o yo o nada. Y tú tienes que decidir con qué te vas a quedar. Esa canción que hemos cantado muchas veces, yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Dios. Qué fácil es cantarlo, ¿eh? Pero hay muchos momentos en la vida, yo los he vivido, y seguramente que me quedarán más por vivir, en los cuales Dios me ha dicho, ¿con quién te quedas? ¿A quién eliges? Yo elijo a Dios. Yo no sé tú, pero yo elijo a Dios. ¿Y sabéis lo que hizo Pablo y Silas con su cuerpo destrozado, con ese dolor rabioso que tenían, con esa tortura de sus pies en el cepo, en un lugar terrible, sin saber siquiera si los iban a matar al día siguiente o no, que iba a ser de sus vidas? ¿Sabéis que ellos eligieron a Dios? Por eso digo que el infierno no sabía qué tipo de fe tenían estos dos hombres. Dos lingotes de oro. El infierno dio con un hueso duro. Se metió con ellos, pero ellos eran firmes en la fe.
Quiso torturarlos, amedrentarlos, aprisionarlos. Lo que quería era neutralizarlos para que dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Su deseo era que ya no se levantaran más. Eso es lo que realmente querían. Y que regresaran derrotados a su casa, que volvieran a Jerusalén o allí a Antioquía derrotados, diciendo no pudimos. Esto fue muy fuerte. Es que si yo os cuento lo que he pasado, es que no os imagináis lo que nos hicieron, pues que ya no teníamos más opciones, nos tuvimos que regresar. Eso es lo que quería, quitarles su fe para que no pudieran alcanzar ningún desafío más, para que ya no se les ocurriera en la vida algún sueño por ahí de hacer o de ir a otras tierras y predicar. El diablo los quería aniquilar completamente. ¿Tú te has sentido alguna vez así? Dios no los había abandonado en ninguna forma, sino que estaba cumpliendo su plan perfecto. Pero, amados, decir estas palabras no es para niños, es para adultos. Entender que en una situación tan extrema Dios está cumpliendo su perfecta voluntad es para adultos. Adultos en la fe, no es para niños. El diablo quería detener la expansión del Evangelio, que no se cumpliera la gran comisión que Jesús les dijo: ir y predicar a todas las naciones, que no se liberaran más esclavos, los quería tener él todos, que no se convirtieran más lidias, que el Evangelio no llegara hasta lo último de la tierra. ¿Y sabéis cuándo el deseo del diablo se cumple? Todos esos deseos, cuando su pueblo se rinde. Pablo y Silas tenían todo el derecho de rendirse en esa cárcel, ¿o no? Humanamente hablando, tenían todo el derecho de decir: pero Señor, pero no entiendo nada. Tú me has enviado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Podrían haberse rendido. Claro que sí. Esto es muy duro. Esto es demasiado imposible. Fíjate, en un lugar que estuve esta semana, coincidí con una mujer que yo no conocía, pero hablando resulta que teníamos una persona en común que es cristiana y me dio opción de hablarle más, claro, los encuentros divinos. Y me hablaba porque me decía que me preguntaba que qué había hecho en Argentina. Y yo le dije que había ido como misionera. Y dice: pues yo tengo una amiga misionera que es monja y estuvo aquí, allá, y estuvo al final en África y se volvió. Dice: porque ya no pudo más. Dice: porque ya el último que le pasó es que estuvieron a punto de violarla y dijo: ya hasta aquí he llegado. Y se volvió. Fíjate, cuando me dijo eso, bueno, pues no, pero escribiendo estas palabras me acordé. Digo, ¿estaba en su derecho? Claro que estaba. Pablo y Silas estaban en su derecho de decir: ya no puedo más. ¿Sí? ¿Tú estás en tu derecho de decir en algún momento: ya no puedo más? Sí. ¿Estás en tu derecho? Como esa monja regresó y dijo: mira, yo ya esto ya me ha colmado, ya esto es demasiado. Esto es muy duro. ¿Tenemos derecho? Sí. Sí. Pero ¿sabéis qué? Tú tienes que poner en balanza o tus derechos o hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es más importante? ¿Tus derechos, que los tienes, o hacer la voluntad de Dios? El Señor me hacía ver la casa, esta casa espiritual. El Señor me decía: esta casa también ha sido azotada, y mucho. Esta casa ha sido azotada. Esta casa ha sido acusada. Esta casa ha sido puesta en la cárcel del olvido. Esta casa tiene, tengo que decirlo desgraciadamente, sus pies en el cepo. Eso es una realidad. Tú puedes quedarte así toda tu vida, lamentando la situación y nada más. O mirar al cielo y convertirte en una ofrenda. Y eso es lo que sucedió en esa cárcel. Que esos dos hombres eligieron convertirse en una ofrenda. Y eso es lo que Dios espera de nosotros y de esta casa. Esta casa, el dolor, lo convierta en una ofrenda que sea agradable delante de Él. ¿Era justo lo que estaban pasando? No. Tú a veces no has pensado o has dicho: es que esto que me está pasando no es justo. Es que lo que dicen es mentira. Es que esas acusaciones no son ciertas. No era verdad, claro que no. ¿Se lo merecían? No.
no se lo merecían. ¿Parecía que Dios estaba con ellos? No. Visto desde fuera, decía, mira, predican a un Dios que ni siquiera se ha hecho cargo de ellos. Mira cómo están. Pablo y Silas no entraron en el juego del infierno. Esa frase me ha cimbreado. Pablo y Silas no entraron en el juego del infierno. Ya os he dicho que era una lucha, era un partido, era un cuerpo a cuerpo. Pablo y Silas no se consideraron víctimas. ¡Ay, pobre de nosotros! Si nosotros hemos venido a hacer el bien, si solamente estábamos siguiendo el llamado de Dios. No retrocedieron. Ellos no retrocedieron. Algo muy importante, Pablo y Silas no dieron lugar al diablo. El diablo les pegó por todos lados, pero ellos no dieron lugar al diablo en su corazón, ni en su mente, ni en sus bocas, en ningún momento. No maldijeron, sino que bendijeron. Completamente diferente. Ellos estaban segurísimos que Dios los había llevado allí. Y saber eso fue la fuerza para poder soportar los azotes, poder soportar la cárcel y lo que pudiera venir al día siguiente. Eso fue lo que les dio la fuerza. Estar seguros de que Dios los había enviado hasta ahí. Una palabra de Dios es como un trozo de madera en medio de un naufragio. Si tú tienes un trozo de madera, pues a lo mejor no le das importancia. Una palabra de Dios que llega a tu vida. Y en estos tiempos, el Espíritu de Dios me ha recordado muchas palabras que personalmente, en tiempo atrás, Dios me había dado. Y muchas palabras que Dios ha hablado a la casa espiritual. Y a lo mejor en ese momento, sí, bueno, qué bien, Dios me ha dicho esto, me ha dicho aquello. Pero después te das cuenta de cuán importante ha sido esa palabra dicha. Porque quizá no era para ese momento, pero la ibas a necesitar después. Y una palabra de Dios lanzada a tu vida es como una tabla, como un trozo de madera que te servirá si te aferras a ella en medio de un naufragio. Y eso es maravilloso, amados. Lo que te va a salvar en mitad del mar, lo que te va a salvar en mitad de la tormenta, va a ser aferrarte a lo que Dios ha dicho. Y ellos estaban seguros que Dios los había enviado y se aferraron a esa verdad. Y dijeron, Dios me ha enviado y si tengo que pasar por esto, pasaré. Por eso nunca menosprecies una palabra que venga a tu vida, por sencilla que parezca, entre comillas, sencilla. Porque Dios te la envía hoy porque te va a hacer falta mañana. ¿Cuántas pequeñas palabras, a veces solo una frase que parece que no ha tenido mucha relevancia? Hay una frase en mí que Dios me dijo hace muchos años atrás, me dijo por medio de un profeta, me dijo, yo te doy frente de pedernal. Y en ese momento yo no tenía ni idea de lo que eso iba a significar. Sí, sé el contexto en la Biblia, lo que significa. Pero después, todas las situaciones que se han desatado en mi vida, me he aferrado a ese pedacito de madera. Señor, tú me has dado frente de pedernal para poder soportar. Dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y eso me ha salvado en mitad de muchas mareas y de muchos naufragios. Dios es el que te da la fortaleza. Por eso es tan importante aferrarte a la palabra que Dios te da. Ellos se aferraron a esa visión que Dios les había dado y les hizo mantenerse a flote, ensangrentados, doloridos, quizá pues con temores, porque eran humanos, pero a flote, flotando con esa tablita en mitad de la marea. Yo me he sentido así muchas veces. Yo siento así la casa espiritual muchas veces. Aferrados, nos dan las olas y parece que nos vamos a ir al fondo, pero aferrados a la palabra que Dios nos ha dado, amados. Por eso es tan importante, aférrate a su palabra. Cree que Él está al control. Amén, amén. Confía en el cumplimiento de esa palabra. Confía con todo su corazón.
con todo tu corazón cree lo que Dios ha dicho. Ellos creyeron que Dios los había enviado y que Dios los iba a sostener. Y que si en la voluntad de Dios estaba que murieran, pues amén. Tenían que morir, sería la voluntad de Dios. Si ese era el lugar, si ese era el momento, estaban dispuestos a lo que fuera, a lo que fuera. ¿Nos queremos quedar en la cárcel para siempre? Yo no. Yo le decía, Señor, yo no. Yo no quiero quedarme para siempre. ¿Quién? El Señor me decía, ¿quién va a ganar este partido? ¿Quién va a ganar este partido? Porque a Pablo y Silas parecía que les habían ganado, el partido. No es verdad que a veces parece que nos han ganado el partido. El precio de la liberación de esa muchacha, de ese milagro, el precio de la liberación fue alto, muy alto, pero valió la pena. A veces el precio de la liberación de vidas es muy alto, pero ¿sabéis qué? Vale la pena. A veces el precio de seguir las instrucciones de Dios es alto, pero vale la pena. Cree la palabra de Dios, vale la pena. No importa que vengan situaciones, no importa que azoten, que digan, no importa lo que pueda venir, cree que Dios está al control de todo. Quiero que leas conmigo en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 6 dice, bueno, viene hablando de atrás, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es que necesario otra vez, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, porque de Él recibiremos nuestra recompensa cuando Él sea manifestado. ¿Os dais cuenta que en la palabra lo que nos enseña es algo distinto a lo que a veces nos quieren hacer creer? Por eso crea la palabra de Dios. No temas, quizá en este momento te sientes en el cepo, quizá te sientes en la cárcel, quizá te sientes perseguido, quizá sientes que injusto es el trato que te están dando, las situaciones que estás viviendo, es que yo no merezco eso. Yo estoy escuchando mucho con la situación de mi madre, en la situación pues que está tan terrible de sufrimiento, que hay muchas personas que han venido y siempre se repite la misma frase. Mucha gente dice, es que ella no se merece esto, ella no se merece esto, no merece esto. Y humanamente yo lo pienso y digo, es verdad, no se lo merece, no ha hecho nada para merecer un sufrimiento. Pero es que, como hemos dicho, una cosa es lo que tú crees merecer y otra cosa es la voluntad de Dios. No se trata de lo que mereces o no mereces. Pablo y Silas no merecían eso. Por eso no luches con Dios. Lucha contra quien tienes que luchar, pero no contra Dios. No luches contra su voluntad. Amados, es tiempo que dejemos de lamernos las heridas. Es tiempo de dejar de lamentarnos, de sentirnos víctimas. Porque si seguimos así, ¿sabéis qué? El cepo estará siempre en nuestros pies. Si seguimos así, nos mantendremos en la cárcel. Y Dios, este es el tiempo, un nuevo tiempo, dijimos, el 24 de septiembre, para nosotros comienza un nuevo tiempo. Y yo veo que esta palabra viene a decirnos que el Señor quiere sacarnos de la cárcel, que el tiempo ya ha sido cumplido y que el Señor tiene cosas nuevas, que confiemos, que salgamos, amados, que nos despojemos del victimismo y de todas esas cosas que no convienen y que miremos al frente y que aceptemos que a veces es necesario el sufrimiento, que a veces es necesario que nuestra fe sea probada por fuego. Y si es necesario, Dios sabe lo que hace. Mira, ten siempre presente una cosa que a mí me ha ayudado y ministrado mucho siempre. Dice, cuando en 1 Corintios 13, cuando se habla del amor, dice que el amor
no hace nada indebido. Y Dios es amor. Piensa siempre eso me ha sostenido y me ha consolado siempre. Siempre he dicho, Señor, el amor no hace nada indebido. Dios mío, tú no haces nada indebido. Nada. Podemos decir, es que eso lo podíamos haber saltado, todo eso que estaban pasando. ¿Para qué necesidad azotarles? ¿Para qué necesidad todo eso? El amor no hace nada indebido. ¿Lo entendamos o no lo entendamos? Pero la voluntad de Dios se tiene que cumplir. Y si Dios ha dicho es necesario, amén. Nos dará la fuerza. Aférrate de la palabra. Cree a Dios. Y veremos, si Dios lo permite, cómo Dios obra con aquellos que apuestan todo por Él. Amén. Así sea, Señor. Aquí estamos, Dios mío, desafiados con tu palabra un día más, Señor. Tu palabra no deja de desafiarnos. Señor, personalmente esta palabra a mí me desafía para salir de las cárceles, Señor, para admitir que tu voluntad, Señor, pues conlleva muchas cosas que a veces no esperamos, como le sucedió a ellos, cómo iban a esperar lo que les esperaba allí, lo que iba a acontecer en ese lugar. Señor, gracias, porque tú nunca te equivocas. Gracias, Señor, gracias, yo bendigo tu nombre y anhelo que bendigas esta casa, Señor. Dios mío, que podamos salir del encerramiento, que podamos salir de las prisiones personales, familiares y como iglesia en el nombre de Jesús. Señor, declaramos en esta mañana que el enemigo no va a ganar este partido. Declaramos que tú tienes la victoria, que tú eres el vencedor, que tú siempre vences, que no importa que estemos en el calabozo más profundo, tú siempre vencerás. Gracias, Dios mío, encuentra en medio de nosotros hijos verdaderos, Señor, que pagan el precio. No queremos ser miembros de una iglesia, queremos ser parte del cuerpo de Cristo, hijos verdaderos, siervos del Dios Altísimo, como eran reconocidos Pablo y Silas. Aún el infierno tuvo que reconocer que servían al Dios Altísimo. Así sea, Señor, que tú seas exaltado, tú siempre vencerás. Gracias por cada palabra que has lanzado a esta casa. Se cumplirá, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra jamás pasará. Así lo proclamamos sobre cada vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dar un aplauso al Señor. Él es fiel, Él es bueno. Aleluya. Gracias, Dios mío. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se ha exaltado el Señor. Amén, amén.